Bueno, ahí se ve, ¿verdad? ¿A dudas? Bueno, hoy nos toca ver el trabajo práctico 4, que el tema es de convolución y correlación discreta. El primer punto que vamos a hacer es el punto 1, que de entrada nos dice que tenemos que muestrear unas funciones adoptando valores adecuados para t y fs, ya vamos a ver esto. Y para esas funciones tenemos que determinar la convolución y la correlación discreta. Tengo una imagen acá también. Y la agrego. Y el primer apartado nos da estas dos funciones. h de t, que bueno, son dos funciones definidas en ramas, que vale k para el valor absoluto de t menor o igual a un valor t mayúscula, y 0 para cualquier otro valor. Y g de t, que vale a la menos alfa por t, para t mayor o igual a 0, y 0 para todos los otros valores. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro t. Pero antes tendríamos que determinar esta frecuencia de muestreo adecuada que nos dice. Yo para empezar voy a poner un valor fs50 y después vamos a probar otros valores y ahí vamos a determinar qué sería un valor de fs adecuado. Y nuestro valor de t, que le voy a llamar t1, lo voy a determinar con linspace. Y quiero que empiece desde menos 10 y que llegue hasta 10, pero a este valor le voy a restar 1 sobre la frecuencia de muestreo. Y quiero que tenga una cantidad de 20 veces la frecuencia de muestreo. Eso nos va a terminar dando un... Si ejecutamos esto, me está faltando... Está. Una cantidad de 1000. Y si yo muestro primero cuáles son mis primeros 10 valores, vamos a ver que empieza en menos 10 y después sigue menos 9,98, menos 9,96 y así. Y si quiero ver dónde termina, vemos que va a terminar en 9,94, 9,96. Esto ya lo mostré arriba, que consta de 1000 puntos. Y la razón por la que yo resto esto acá es simplemente porque eso modifica el paso. Si yo mostrar acá en pantalla el paso, va a estar dado por, de esta forma, 1 sobre fs. Y vamos a comprobar que el paso es 0,02. Si yo no hago esto, veamos cómo cambia. Fíjense que el paso ahí está modificado a un número con muchos más decimales. Y el resultado no va a estar mal. Ya hice el ejercicio de las dos formas y no hay problema, pero este es simplemente para darle un paso más fácil de ver. Nada más que eso. Lo que me faltaría ahora definir son darle valores a t, k y alfa. A t le voy a dar el valor 5, alfa valor 1, esto es arbitrario por la duda, y k igual a 1. Entonces k va a igual a 1, alfa 1 y t igual a 5. Después de hacer esto tenemos que definir nuestras funciones h y g. Como es una función definida en ramas, como con piecewise. Y primero tenemos que definir cuál es nuestra variable independiente, en nuestro caso es t1, la condición, con corchetes,
Y la condición del primero era el valor absoluto de t menor o igual a t. Entonces pongo el valor absoluto de t1. Quiero que sea menor o igual a t. Okay. Y la segunda condición es lo que queda, que el valor absoluto de t1 sea mayor a t. Y después, por último, el valor que va a tener, con lambda, 1, que va a valer k para la primera condición y 0 para la otra. Definimos k y 0 para la otra. Cierro paréntesis. Y con G1 se define de la misma forma. Para ir un poquito más rápido, lo pongamos acá. La variable, la condición y el valor que tiene la función. Ploteamos. Fíjense que al plotear voy a mostrar H1 y G1. G1 va a estar con línea de trazo. Y vemos cómo está definida H1, que es un pulso cuadrado que empieza en menos 5, vale 1, el valor de K, y termina en 5. Y G, una función que vale 1, para t igual a 0, y después empieza a caer un exponente negativo. Y muere aproximadamente en 5. Podemos decir que muere. Esto sigue, son valores infinitesimales, pero podríamos decir que muere en 5 para verlo un poquito más fácil. Lo siguiente que hacemos es calcular la convolución y la correlación. A los valores de eso yo le voy a llamar CB1 para la convolución y CR1 para la correlación. Esto lo vieron en clase. Hacemos la convolución de esta forma y la correlación de esta otra. Acá nos está faltando un paso, pero veamos primero qué pasa si ploteamos directamente esto, lo que acabamos de obtener, CB1 y CR1. Nosotros al plotear vamos a obtener la forma de las señales que corresponden a la convolución y a la correlación, pero tiene un problema. Está definido desde 0 hasta 2000. No está en la misma escala, digamos, de tiempo que tiene esto. Y además de eso, si yo me fijo en la cantidad de puntos de muestras que tienen mis funciones originales, H1 y G1, son 1000 en los dos casos, y si hago lo mismo para estas dos que acabo de obtener, me da que voy a tener 1999 puntos. Entonces acá voy a dejar unas notas para que les quede ahí. ¿Qué dice? Que observamos que las funciones H1 y G1 tienen 1000 muestras, mientras que las otras tienen 1999. Y aparte no está centrado en 0, empieza el 0 está acá. Por lo tanto, no es posible utilizar el mismo vector de tiempo T1 y debemos crear nuestro propio vector TC1 que tenga ese tamaño. Y lo vamos a crear de esta forma. Vamos a definir el tiempo inicial, 1, que va a ser igual a la suma de los tiempos iniciales de ambas funciones, de H1 y G1, que eran justamente menos 10 y menos 10. Las dos señales empiezan, por cómo están definidas, empiezan en menos 10 las dos. Entonces pongo 10 más menos 10, haciéndolo lo más genérico posible. Y el tiempo final lo vamos a definir como la suma de los tiempos finales de las funciones, que sería 10 y 10. Y obviamente si muestro estas dos, esto para cuando las demos, o cuando ustedes les den otros valores, para que ponga más rápido, para que ya quede el código, va a ser el tiempo inicial, tiempo final,
ya está determinado. Y ahora lo que hay que hacer es calcular los valores intermedios entre menos 20 y 20 para obtener un total de 1999 muestras. Eso lo vamos a hacer, o sea, vamos a definir nuestro TC1 con linspace. Y ya tenemos nuestro tiempo inicial y nuestro tiempo final. Al igual que antes, para el tema del paso, acá yo le tengo que restar lo que habíamos hecho antes de 1 sobre fs, pero hay un problema. Como ocurre aquí, en este caso que va a haber dos solapamientos, esto no solo aquí, sino siempre, al tener dos solapamientos que ocurren al inicio y al final, cuando se desplazan las funciones, esto se hace dos veces. Entonces le tengo que restar, es lo mismo que multiplicar esto por 2 o poner 2 sobre fs. Y la cantidad de puntos que nosotros sabemos que va a ser 1999. Pero para hacerlo genérico, si nosotros variamos después la frecuencia de muestreo y para no estar cambiándolo, se lo hace de esta forma, que lo voy a copiar directamente, como la diferencia entre el tiempo final y el inicial por la frecuencia de muestreo, todo eso menos 1. Esa sería la forma genérica para cuando, si nosotros llegamos a cambiar estas variables o la frecuencia de muestreo, ya se va a cambiar automáticamente. Y acá les voy a dejar, por si llegan a tener la duda después de dónde viene esto, está la explicación acá, de por qué es 2 sobre fs. Esto lo dejamos ahí. Y ahora, si nosotros calculamos la cantidad de puntos que tiene TC1, ahora sí, bueno, obviamente nos va a indicar 1999, definido por esto. Y ya tenemos nuestro vector T que va a acompañar a la convolución y a la correlación. Una cosa así para modo de ejercicio mental. Si nosotros vemos estas señales, H1 y G1, y esto lo vamos a hacer con cada una, o bueno, con algunas. Ustedes ven estas dos señales, y la que se mueve, la que se va a desplazar va a ser H1. ¿Dónde, vamos primero con la convolución, dónde va a iniciar, para qué valor va a iniciar la convolución? Es decir, va a dejar de valer 0, y cuándo va a morir, o cuándo va a terminar la convolución. ¿Cuándo va a volver a ser 0? ¿Quién se anima a decirme? ¿O cómo sería el proceso? ¿En menos 5 y 5 sería? A ver, explícame paso a paso por qué empezarían 5 y por qué morirían 5. Por una cuestión de que en esos puntos es como que coinciden las funciones y dejan de coincidir. A ver, el proceso que hay que hacer es, agarramos la función... ¿Cómo? Uy, no, perdón. Ah, el perro. El perro, sí. Nosotros lo que tenemos que hacer, esto para que les sirva, digamos, para corroborar. Agarran la función que es móvil, que en este caso es h. Lo primero que tienen que hacer es dar la vuelta, por decirlo, transponerla, porque en la convolución daban vuelta a la función. En este caso es una función simétrica con respecto al 0, justamente, entonces no hay cambio. Pero si fuera, por ejemplo, que se mueve esta, la tendrían que dar vuelta. Pero en este caso, bueno, damos vuelta a esta y la empezamos a desplazar, supongan desde el menos infinito, uno por uno, hacia la derecha, y vemos en qué punto exactamente choca con, quiero que se imaginen, digamos, esta función cuadrada, este pulso cuadrado, avanzando desde el menos infinito, paso por paso, hasta acá, y en el momento en que cruza con esta, va a ser, si acá estaba, digamos, si el 0 estaba justo en la mitad de esta función, va a ser cuando en el 5, digamos, por así decirlo. Entonces va a llegar acá. Imagínense la situación en la que la función esta, cuando se cruce, el pulso va hasta acá, va a empezar en menos 10, vale 1,
y va a estar acá en 0, pero el 0 de esta función estaba acá, a la mitad. Entonces, la convolución va a empezar en menos 5. ¿Por qué? Porque estamos 5 puntos, digamos, desplazados desde el 0, desde acá hasta acá. Cuesta un poco verlo y explicarlo sin dibujar, pero traten de seguirme. El pulso está acá, desde menos 10 a 0. Está ubicado acá. Este pulso fue movido desde el menos infinito hasta acá, hasta que chocó con esto. Y en ese momento, el origen de la función estaba acá, en la mitad, que estaría acá en el menos 5. Entonces esta función va a empezar en menos 5, la convolución acá va a valer 0, 0, 0, 0, en menos 5. Va a empezar a crecer, se van a empezar a solapar cada vez más, y cuando el pulso está acá, en 5, ya vuelve a valer 0, porque ya no se solapan, suponiendo acá que este punto de esta función ya se hizo 0, digamos, a ojo. Pero el centro, no pierdan de vista el centro del pulso este, va a estar acá en 10. Cuando esto se deje de solapar, el centro, digamos, del pulso este va a estar acá en 10. Entonces, la convolución va a dejar de valer 0 en menos 5, va a empezar a crecer, y va a volver a valer 0 en 10. Veamos si es así. ¿Dónde estamos? La convolución. Miremos solamente la línea azul. No spoilemos la línea de trazo. Empieza en menos 5, sube su valor, y deja de tener un valor, digamos, no nulo, vuelve a valer 0 en 10, porque acá se han separado completamente. Vayamos ahora a la correlación. Cuando hacemos la correlación, el proceso es el siguiente. Agarramos la función que se mueve, que es la misma, h, no olvidemos el centro, pero ahora la vamos a mover desde infinito para la izquierda. Y al moverla, ¿cuál va a ser el punto? ¿Dónde va a estar el origen, este 0, en el momento en que se cruzan? Suponiendo que la función inicia acá en 5. ¿Dónde estaría el 0? El pulso este viene desde infinito. Y cuando llegue acá a 10, ya se van a empezar a cruzar. Siempre Entonces, vemos el centro del pulso, ¿verdad? Como en el anterior. claro, como eso va a marcar su inicio. Y al hacer eso, la función de la correlación debería iniciar en menos 10, porque ustedes están iniciando desde acá. Es como que acá estoy en los negativos de este lado, porque ahora están yendo de derecha a izquierda. Entonces va a iniciar la correlación en menos 10, se empiezan a solapar. Mientras yo muevo el mouse, quiero que ustedes se imaginen que donde yo pongo el mouse sería este punto, digamos, con respecto al pulso. Si yo pongo el mouse acá, el pulso está acá. El pulso este, digamos, el extremo derecho estaría en 15. Y yo lo empiezo a mover, el pulso se va a ir moviendo para la izquierda, se van a ir solapando. Y en el momento en el que mi mouse llegue acá, ya el extremo, digamos, derecho del pulso estaría acá. Y ya se separarían ahí. Pero acuérdense que de este lado estaban los positivos, porque ahora estamos como que estamos haciendo el proceso inverso. Y entonces este va a ser como el 5. Quiere decir que en la correlación va a empezar a dejar de valer 0 en menos 10 y va a durar hasta 5. Lo corroboramos con la gráfica. Empieza la correlación en menos 10 y termina en 5. Y ya vale 0. Acá se han terminado de solapar, digamos, el pulso con esta función de trazo, con el exponente negativo. Y ahí se separaron por completo. Y pasa a valer 0. ¿Alguna duda hasta acá?
Igual ahora vamos a hacer otros ejercicios. Se repiten bastante, así que vamos a ir bastante más rápido. Una cosa que les quería mostrar era, ¿qué pasa cuando variemos el fs? Si yo no supiera al inicio qué valor poner y me dicen un valor adecuado, bueno, pongamos por las dudas un valor alto. Digamos que yo al principio probé con 500, que va a cambiar. Al probar con 500, ya no voy a tener 1000 puntos, sino que voy a tener 10.000. El paso va a ser otro, pero va a seguir siendo un número redondo, por así decirlo, no periódico. Gracias a esto. Los valores de alfa siguen igual, y las funciones se definen igual, y ¿qué va a pasar acá? Va a seguir definida de la misma forma, solamente que ahora tiene muchos más puntos, porque la frecuencia de muestreo es más grande. Y cuando yo haga la convolución y la correlación, esto estaba desde 0 a 2000, y llegaba hasta 50, y ahora va desde 0 hasta 20.000, y llega hasta 500. Las funciones tienen 10.000 puntos, la convolución y la correlación tienen casi 20.000 puntos, pero está definido de la misma forma. Nuestro tiempo inicial y final sigue siendo el mismo, esto no cambia. Nada, esto cambia, simplemente los valores. Mi vector ahora, como está esto puesto de manera genérica, no me va a cambiar. Esa es la gracia de poner acá fs y no poner directamente 1999. Y si ejecutamos esto, nos va a quedar así. Fíjense que ahora llega hasta 500, pero inician la convolución y la correlación en los mismos puntos en donde habíamos definido antes. Si yo en vez de poner 500 pusiera 1, por ejemplo, veamos que cambia. Más rápido. Fíjense cómo queda definido. Yo necesitaba que estas funciones estén definidas en función de t, y 1 no es un valor suficiente. Se ve claramente en el gráfico. Como está definido de manera tosca, esto es muy cuadrado. Necesito que sea más fluido, digamos. Que no haya un salto, porque desde el punto hasta acá, no tengo nada, en realidad está uniendo los puntos. Entonces necesito un valor más grande para la frecuencia de muestreo. Entonces 1 no sería un valor adecuado. Lo voy a dejar en 50. Ahí está, y lo dejo como estaba. Y hagamos el apartado 6. Esto ya es muchísimo más rápido porque no tengo que hacer nada nuevo. El apartado 6 tiene estas funciones. Directamente pongamos nuestras funciones, h6. Está definido, pueden verlo después con más detenimiento en el código. Defino mis funciones y las grafico y veamos qué tenemos. Tenemos H6, que es esta, la continua, y G6, la de trazos. ¿Qué me parece? No, está bien. Bien. No todavía. Va, si hago esto. Me perdí. Ahí está. T1. Parece que tengo que ejecutarlo de nuevo. Porque bueno, claramente yo para poder ejecutar esto tengo que utilizar las variables que definí anteriormente, y si las modifiqué me va a generar cambio. Por las dudas lo estoy ejecutando todo de nuevo. Estoy utilizando T1 y creo que nada más, solamente eso. No hay alfa, ni T, ni nada. Y bueno, vemos que estas funciones empieza H en 0 y termina en 0,5. Y G empieza en 0 y termina en, creo que esto era un octavo, puede ser.
Creo que sí. En 1/8. Entonces, vamos a ver por acá, 0,125. Entonces, sin hacer ningún cálculo ni nada, usando la misma lógica que habíamos dicho antes, ¿cuándo empezaría y cuándo terminaría la convolución? Empecemos con la convolución. Tiren algo y después lo comprobamos. Puede ser en menos 0,25 que empieza. En menos 0,125. Veamos. Yo lo primero que tengo que hacer es... una aclaración que me gustaría hacer acá para que no haya confusión. No es que ustedes tienen que agarrar, no es que el 0 lo tienen que agarrar acá porque está justo a la mitad. Si este pulso estuviera así, empezando acá, ustedes tienen que agarrar el 0 y dar vuelta para la convolución, por ejemplo. Dar vuelta a la señal y el 0 va a estar acá. Es lo que pasa justo acá. Es desde donde parte. Para esta función, si yo la doy vuelta, es decir, si la espejo con respecto al 0, va a empezar en menos 0,5 y va a morir en 0. Y lo que tienen que hacer es ir moviéndola de izquierda a derecha, punto por punto, y vean dónde está el 0. El 0 ahora estaba acá. Es como que está... El 0 ya no está en la mitad de la función, sino que está en el extremo derecho de la función espejada. Olvídense de este pulso porque lo espejamos, ahora está de este lado, y el 0 sigue estando acá. Entonces yo al mover mi 0, cuando mi 0 esté acá, en menos 0,5, la función va a estar acá, de menos 1 a menos 0,5. Entonces, la función esta, la convolución, va a empezar a dejar de valer 0 en 0, justamente, y se van a terminar de solapar por completo, ¿cuándo? Cuando llegue mi 0 a 0,5 más 1/8, cuando esté por acá. Entonces mi convolución debería empezar en 0, es decir, tiene que valer 0, 0, 0, 0, y cuando lleguemos a 0, tiene que empezar a tener un valor distinto de 0, y morir en 0,5 más 0,125. Más o menos por acá. Ya vamos a corroborar eso después. Y con la correlación, agarramos nuestra función móvil de nuevo, que es esta, no la damos vuelta, pero la traemos ahora desde el más infinito para la izquierda. Y el 0 está acá, ahora está del lado izquierdo. Entonces, venimos por acá, se van a cruzar justo en 0,125 y se van a terminar de solapar ¿cuándo? Acá. Justo cuando el 0 esté acá en 0,5, ahí se terminan de solapar. Pero acuérdense por las dudas, en la correlación, como estamos yendo desde más infinito para la izquierda, cuando se cruzan, todo lo que esté a la derecha del 0 sería lo negativo. O sea que se empezaría a dejar de hacer 0 en menos 1/8 o menos 0,125 y se vuelve a hacer 0 en más 0,5. Veamos si es así. Calculamos la convolución y correlación. Gerardo, Sí, te hago una pregunta, no sé si ya lo dijiste o capaz lo dijeron en la teoría, pero no me acuerdo. ¿Cómo sé cuál es la función que se desplaza, digamos? está determinado por cómo la pongas acá. La función que se desplaza va a ser la primera que pongas acá. Ah, listo. Si la llegamos a Bien, poner otra vez, la que se desplaza va a ser G6. bien, gracias. Nada de nada. Hacemos el cálculo. No hace falta definir el TC1 porque lo voy a usar
del ejercicio anterior. ¿Ejecuté esto o no? Ahí está. Y corroboremos que habíamos dicho que la convolución, damos vuelta a esto, venimos por acá, empezaba en 0 y termina en 1/8 más 0,5. Vamos a ir así, 0,5 más un cachito, que será 1/8. Y para el caso de esta es la convolución, la azul. Y para la línea de trazo, el caso de la correlación, habíamos dicho que agarramos nuestra función tal como está, no la espejamos, la traemos para acá, y empieza en menos 0,125, o menos 1/8, y termina en más 0,5. ¿Es así? Sí. Bueno, acá pareciera que no. Pero sí. Me parece que por un desfase o algo. Pero sí, empieza en menos 0,125 y termina en, bueno, digamos, prácticamente 0,5. Esa sería la forma de verlo, y para que ustedes, obviamente no es algo que tengan que hacer todo el tiempo, pero es para que ustedes corroboren y les haga ruido si es que les da cualquier cosa acá. ¿Cómo estamos? No creo que haga falta. Bueno, vamos a hacer uno más velozmente. Muy velozmente. Porque acá es todo lo mismo. Literal es todo lo mismo. Tenemos en el punto 7 estas dos funciones. Y fíjense, en este caso tenemos que g de t es igual a h de t. Entonces, solamente tenemos que definir una función. Y g7 va a ser igual a h7. Y si ploteamos las dos van a estar superpuestas. Una función triangular. Y si nosotros hacemos la convolución y la correlación, vamos así, mejor. Vamos a tener la convolución y la correlación. Bueno, después les dejo a ustedes para que verifiquen, puede ser el ejercicio mental de agarrar en el caso que tengan dos funciones iguales. Acuérdense, en el caso de la convolución, lo repito una vez más, espejan la señal móvil, entonces este triángulo quedaría para allá. Podrían, digamos, expandir, digamos, el tamaño de esto para que se vea un poquito más. Entonces el triángulo les queda para allá, y la traen de izquierda a derecha, y el 0, cuando el 0 corte, digamos, cruce con la otra función, que en este caso es la misma, va a empezar a dejar de valer 0, y cuando el 0 alcance el punto en el que se terminan de solapar las dos, que va a ser en este caso en 2, ahí muere la convolución. Entonces, para este caso rápido, para la convolución va a empezar en 0 y va a terminar en 2. Corroboramos acá. La convolución empieza en 0, termina en 2. Y la correlación no espejan la señal y la traen desde más infinito a menos infinito. Pero hacer eso quiere decir que lo que está a la derecha del 0 va a ser van a tener valores negativos, digamos, cuando se crucen, y lo que esté a la izquierda va a ser los positivos. Entonces, si yo traigo esta función sin espejar desde allá, va a empezar a dejar de valer 0 acá, es decir, menos 1, y se van a dejar de solapar cuando esté acá, en más 1. Entonces dijimos la correlación desde menos 1 a más 1, veamos si es así. Ahí está, menos 1, más 1. Y eso sería todo. ¿Alguna duda? Pasamos nomás a los siguientes. Pasan con Aldana. Bueno, los dejo. Bueno, ahora vamos a ver el punto 2, que nos dice que para los siguientes sistemas lineales invariantes en el tiempo, encontrar la respuesta a las entradas X. Y nos dice que H es la respuesta al impulso unitario.
Para obtener la respuesta del sistema lineal invariante en el tiempo, conociendo la entrada X y conociendo H, la respuesta al impulso, lo que tenemos que hacer es la convolución. Entonces, siempre que nos den una entrada de la respuesta del impulso y nos pide la salida, usamos la convolución. En el caso que nos den dos entradas y nos pidan qué tan parecidas son o qué tan diferentes son, ahí se usa la correlación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir X y H. X vale 1 y vale 2. Y H vale 2, 1, 1 y 1. Ahora definamos nx2 va a ser una range que va desde 0 hasta 2. El valor 2 no lo toma, o sea, toma el valor 0 y el valor 1. Y nh2, una range que va de 0 hasta 4. Toma de 0 hasta el número 3. Acá lo puse al revés. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es graficar. Graficamos y vemos que la función x es la que está en azul, que valía 1 y 2. Y la función h es la que está en negro, que valía 2, 1, 1 y 1. Entonces ya tenemos definidas nuestras funciones. Ahora lo que tenemos que hacer es la convolución. Definamos la convolución con la función x2 y h2. Ahora lo que tenemos que hacer es definir el índice de comienzo de la convolución, igual que hacíamos en la teoría, que era el primer valor de nx más el primer valor de nh. nx2. En este caso sería el primer valor de este vector más el primer valor de este vector. Después teníamos que definir la duración en muestras de la convolución, que era la longitud del vector x más la longitud del vector h menos 1. Y por último teníamos que definir un eje horizontal, un eje x, para dibujar la convolución. Este vector empieza en el inicio y termina en el inicio más la duración total, n2. Entonces, esto, ponemos acá, es el índice de comienzo de la convolución. Esto es la duración en muestras. Y esto vendría a ser el eje X de la convolución. Y bueno, lo último que nos queda es graficarlos. Graficamos y vemos acá nuestra convolución. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Esto es igual que lo que hicimos en la teoría. Bueno, veamos el punto 2. Nos dan también x y h y tenemos que definir la salida. Bueno, definamos x.
X se puede definir de dos maneras. Podemos poner, por ejemplo, podemos copiar el valor 1 y de ahí definir n, nx3, como una range que tenga la misma longitud que x3. O también podemos definir directamente usando esta función. Primero definimos nx3, sabemos que va desde 0 hasta 5. Entonces hacemos que sea una range que vaya de 0 a 6, porque al 6 nunca lo toma. Y luego ponemos la función que se llama así, que lo que hace es todos los valores van a valer 1. Y que tenga la longitud de nx3. Son dos maneras de definirla. Pueden copiar todos los valores de 1 o usar directamente esto, que en 5 valores, o sea, de 0 a 5, los llene con unos. Esta la pueden usar en el caso que, por ejemplo, esta función, en vez de 5 valores, tuviese 20 valores, para no ponerse a copiar cada uno de los valores así. Y es simplemente para definirla, pero pueden definirla de cualquier manera. Y luego hay que definir h. H vale así, vale 0, 0, después vale 1, después vale 0 de vuelta en 3 puntos y de ahí vuelve a valer 1. Bueno, una vez que definimos la función, lo que tenemos que hacer es graficarlas. Graficamos y vemos si nos da lo mismo que el enunciado. X vale 1 desde 0 a 5. El X acá es la negra. Vale 1 desde 0 hasta 5, hasta acá. Se la ve solapada con la verde, pero se ve acá, si pueden ver, que está también la negra. Y h es una función que vale 0, vale 1, de vuelta a 0 y de vuelta a 1. Y la tenemos acá, vale 0, después vale 1, después vale 0 y después 1. Siempre es conveniente graficar para ver si lo estamos definiendo bien y que nos dé exactamente lo mismo que los que nos piden el enunciado. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es volver a definir la convolución y graficarla. Definamos la convolución de la función x3 y h3. Luego, el índice de comienzo de la convolución, n0, que era nx3, el primer valor, más el primer valor de nh3. Luego tenemos que definir la duración en muestras, la longitud de x3, más la longitud de h3, menos 1, y luego el eje x de la convolución. Que iba desde el comienzo, ni0, y terminaba en ni0 más n3. Una vez definida la convolución, lo que nos queda es graficarla. La graficamos y nos queda de esta manera. Eso es todo lo que nos pide el enunciado. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, Aldana. Bueno, ahora nos queda ver el punto 3. Todos los demás enunciados del punto 2 es lo mismo. Tienen que hacer solamente la convolución. El punto 3 nos dice que la respuesta al impulso de un sistema muestrada a 100 Hz
es HN, de esta forma. Nos piden encontrar y dibujar las respuestas del sistema a una entrada que es XD, que esta entrada es la señal muestreada de XT con una frecuencia de 100 Hz. Entonces, si nos dan dos entradas y nos piden calcular la salida o la respuesta, lo que tenemos que hacer es convolución. En este caso no nos dan la entrada explícitamente como en el ejercicio 2, sino que tenemos que encontrarla. Tenemos que definir esta señal XT, muestrearla a 100 Hz, definir XD, que es la muestreada, y recién hacer la convolución entre XD y H. Entonces, primero, bueno, definamos los parámetros para obtener X de T, que es el primer paso. Definamos una frecuencia de muestreo, que es de 100 Hz. Definamos una cantidad de puntos, por ejemplo, 1000 puntos, y el vector n, una range que va desde 0 hasta 1000 puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es definir el vector tiempo. Para eso vamos a crear un vector vacío que tenga la misma longitud que n3. De esta forma creamos un vector que esté vacío, o sea, que contenga todos ceros. Ahora lo que tenemos que hacer, ahí los pongo y les explico. Como la correlación tiene un punto de origen y también tiene valores positivos y negativos, ¿se acuerdan que desplazábamos la función hacia la derecha y después hacia la izquierda? Tendremos que tomar valores de tiempo tanto positivos como negativos. Entonces lo que hace esto es definir un contador i que recorra todos los valores de n3 y que a cada valor de tiempo lo vaya llenando con valores positivos y negativos. Esto se hace dividiendo la cantidad de muestras en 2 y dividiéndola en frecuencia de muestreo. Si teníamos muestras dividido en frecuencia de muestreo, nos daba unidades de tiempo, que es el vector que estamos llenando. ¿Sí? Lo que hace esto es dividir las muestras a la mitad para que el tiempo igual a 0 corresponda a la mitad de las muestras. Es decir, que vamos a tener, si son 1000 muestras, vamos a tener desde menos 500 hasta 0 y desde 0 hasta 500 muestras. Lo que hace es centrar el eje de tiempo. ¿Tienen alguna duda? O sea, básicamente es para tiempo igual a 0, tenemos la mitad de las muestras. Así tengamos muestras negativas y muestras positivas. Vemos T3 y lo que le decía, va a tomar tiempos negativos, menos 5, y va a tomar tiempos positivos. Bueno, entonces ya tenemos definida el eje del tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer es definir x de t. X de t es esta función que nos dan acá. 1,5 por el seno, más 0,8 por el seno, más 0,6 por el seno. Cuando nos dicen t, ponemos nuestro vector de tiempo que acabamos de definir, t3. Y la dibujamos. Entonces ya tenemos la primera parte. Tenemos definida nuestras x de t. Ahora lo que nos pide es que las muestremos con 100 Hz.
Entonces lo que se hacía era, para muestrear, cada vez que la función decía t, teníamos que poner n sobre la frecuencia de muestreo. Reemplazar t por n sobre fs. fs era 100 Hz. Entonces definimos y dibujamos. Entonces ya tenemos nuestra señal muestreada, x de n. Y esta x de n es la entrada, que tenemos que hacer la convolución entre esta entrada y la función h. Entonces, definamos primero h. H es un arreglo que nos da el enunciado y veamos la longitud. Tiene 20 elementos. Entonces definimos un NH de 0 a 20. Bueno, entonces ya tenemos definida nuestra H y nuestra X de n. Tenemos la entrada, tenemos la respuesta al impulso y tenemos que hacer solamente la convolución. La hacemos de igual manera que venimos haciendo siempre. Definimos la convolución entre xn y h3. Definamos el inicio. Las duraciones muestras. Y el eje. Y bueno, lo último que nos faltaría es graficarlos. Ay, esperen que puse algo mal. Bueno, les queda acá, este es el gráfico, es la convolución. Sí, básicamente lo mismo que el punto 2, lo que tenían que hacer solamente era encontrar la función de entrada, que era definir una señal x de t
muestrearla y de ahí obtenemos la entrada. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, ahí termina el ejercicio. Básicamente, si tienen 2 entradas y les pide la salida, tienen que usar la convolución. Bueno, creo que estamos entonces. Ya estaba el tema de la asistencia, ¿verdad? Así que solamente... Sí, ya está todo, sí. Listo. Bueno, ya les Queda. subimos los ejercicios. Sí, eso sí. Yo voy a unir ahora las dos partes y lo subo. Bueno, gracias chicos, buen fin de... Nos vemos. Chao. Buen fin de Nos para todos. vemos.